Dirección Regional de Educación. Buenas tardes a todos los participantes. Sean bienvenidos. Reciban el cordial saludo de la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias, de nuestro director regional, licenciado Jesús Melchor Vélez Victoriano, de nuestro director de Gestión Pedagógica, Magíster Jimmy Henry Vergara Gallegos, a esta videoconferencia denominada Programación Curricular de Nivel Primaria. Bien, mi persona, la especialista de primaria, Magíster Rocío Felinda Yalocros Poma, tendrá bien presentarles la siguiente videoconferencia. Bien, entonces damos inicio, indicando que esta programación curricular de nivel primaria es una propuesta de nuestra Dirección Regional de Educación, la cual está basada en las siguientes normativas. La resolución viceministerial número 033-2020 del Minedu, que aborda el proyecto de norma que regula la evaluación de las competencias de los estudiantes en la educación básica. También tenemos a bien considerar a la resolución número 281-2016 del Minedu, que aprueba el Currículo Nacional de Educación Básica. Asimismo, la resolución viceministerial número 299-2019 del Minedu, la cual aprueba la norma que regula la evaluación ordinaria del desempeño para profesionales de las instituciones educativas del nivel primaria de la educación básica regular. También hemos considerado como insumos para esta propuesta el programa curricular de educación primaria aprobado con la resolución ministerial número 649-2016 del Minedu y la cartilla de planificación curricular denominada Cómo planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluación formativa. Todos los documentos mencionados constituyen los insumos para los cuales se han generado la siguiente propuesta de programación curricular para el nivel primario. Bien, empezaremos con la propuesta de experiencia de aprendizaje, pero para ello es importante indicar que la experiencia de aprendizaje constituye el conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a enfrentar a una situación, a un desafío, a un problema complejo. Estas actividades deben desarrollar el pensamiento complejo y sistémico. En esta ocasión vamos a proponer una experiencia de aprendizaje considerado para el cuarto grado de primaria, el cual lleva por nombre Adoptamos medidas de prevención para protegernos del coronavirus. La experiencia de aprendizaje me va a permitir transitar de la planificación anual hacia mi unidad didáctica. Digamos que es una planificación a mediano plazo. Pasaremos a presentar la propuesta correspondiente. Tenemos a la situación significativa. Debemos recordar que de acuerdo a nuestro currículo nacional, en el capítulo 6, Orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias, nos expresa que las situaciones significativas deben ser retadoras, deben movilizar y combinar estratégicamente las capacidades o recursos de las competencias que se consideren más necesarias para poder resolverlas. Entonces,
Como ustedes pueden apreciar, esta situación significativa aborda una problemática actual, la cual, como podemos observar, aborda el contexto mundial, el contexto de nuestro país y el contexto local. Expresa lo siguiente, ¿no? En la actualidad nuestra sociedad se encuentra atravesando un grave problema en la salud de sus habitantes, ocasionado por la aparición de una enfermedad que se expande sin control, denominada coronavirus, la cual ha afectado a la población mundial y también ha llegado a nuestro país, causando en algunos casos la muerte de nuestros compatriotas. En ese sentido, los estudiantes del cuarto grado, como parte de nuestra comunidad, también se encuentran en riesgo de contraer esta enfermedad. Esto implica para ellos riesgos en su salud, en sus familias y la sociedad en general. Para que logremos evitar la propagación de esta enfermedad, es importante adoptar acciones de prevención en base a la información verídica. Por ello es preciso realizar actividades que permitan garantizar su salud. Asimismo, que puedan hacer de su aula un ambiente seguro, donde todos puedan disfrutar y que ofrezcan condiciones para aprender juntos. Para lograr que planteamos a los estudiantes los siguientes retos a responder. ¿Qué podemos hacer para evitar enfermarnos del coronavirus? ¿Y cómo podemos hacer para que nuestra comunidad logre protegerse de esta enfermedad? Para atender los retos propuestos, plantearemos en asamblea a los estudiantes la situación, la propuesta de actividades y los criterios de evaluación. Es muy importante que los estudiantes conozcan lo que se va a abordar y participen en esta propuesta de actividades, así como que ellos puedan conocer los criterios de evaluación en los cuales se van a medir cómo se va a llevar a cabo el progreso de sus aprendizajes y cómo estos se van a ir graduando y retroalimentando continuamente. Para ello realizaremos en conjunto las normas de convivencia, leeremos textos, realizaremos investigaciones, utilizaremos las TIC, escribiremos trípticos, resolveremos problemas estadísticos y como producto lograremos que los estudiantes participen en mesas redondas a fin de dar a conocer y sensibilizar a la comunidad educativa acerca de las medidas de prevención que debemos adoptar para evitar la propagación del coronavirus COVID-19. Posteriormente al planteamiento de la situación significativa, pasaremos a plantear las actividades y el tiempo. Como una primera actividad sería el participar en la asamblea. ¿Y qué es lo que debe ejecutar en ello? Acá se debe presentar la situación para que los estudiantes aporten las actividades que también se pueden considerar, también sería el rol que ellos pueden ir desempeñando, comunicar los hallazgos de sus investigaciones en una asamblea y también lograr evaluar los aprendizajes. Otra actividad que se está proponiendo es establecer las normas de convivencia en el aula, ¿no? Lo cual los estudiantes deben proponer y en conjunto acordar las normas de convivencia, las cuales no deben quedar solo plasmadas. También deben generarse la revisión, el cumplimiento de estas normas y evaluar continuamente su cumplimiento y, si fuera necesario, realizar las adecuaciones correspondientes. Otra actividad planteada es realizar investigaciones acerca del coronavirus. Para ello es importante generar espacios en los cuales los estudiantes planteen sus hipótesis, establezcan planes de acción, realicen investigaciones utilizando las TICs o otras fuentes verídicas del conocimiento y que ello genere sus conclusiones a través de una comunicación y socialización efectiva. Otras actividades a desarrollar pueden ser leer textos acerca del coronavirus, pueden ser noticias en las cuales se extraen las ideas principales, realizar organizadores visuales, socializar estos hallazgos, leer un tríptico, extraer las ideas principales, reconocer la estructura de un tríptico. Sabemos muy bien que este proceso de la lectura va relacionado también con la escritura, lo cual se puede también llevar a cabo. Otra actividad es graficar e interpretar datos estadísticos, elaborar la tabla de datos, graficar utilizando pictogramas, interpretar los pictogramas, dando a conocer los resultados.
En otras actividades hemos considerado también escribir textos acerca del coronavirus. En este caso, realizar la planificación, conocer la estructura de un tríptico, escribir la primera versión del tríptico, revisar y presentar la versión final de esta producción de texto. La siguiente propuesta es establecer las medidas de prevención a la comunidad. Nuestros estudiantes ya empoderados con todas estas actividades anteriores serán capaces ya de organizar una mesa redonda que sea considerado a fin de que su participación ejerzan roles de oyente y hablante. ¿Para qué? Para que ellos comuniquen a la comunidad educativa y a la comunidad en general. Todas estas actividades han sido propuestas en un tiempo de 10 días. ¿Sí? Otra consideración a tener en cuenta en una experiencia de aprendizaje son las fuentes de información. Es importante conocer que nuestras fuentes de información deben estar basadas en conocimientos fidedignos. Es por ello que se han presentado los siguientes enlaces que encontramos en el Ministerio de Educación y también en el Ministerio de Salud. Invitamos también al portal PeroEduca, porque ahí encontramos mucha información que pueda ser útil para poder ejecutar estas actividades, ¿no? Ahí encontramos qué es el coronavirus, conoce cómo prevenir el coronavirus, los mitos que existen sobre esta enfermedad y cómo se puede prever la propagación con un sencillo paso. Y también podemos utilizar, como en la anterior propuesta, las noticias, pero siempre verificando la autenticidad de esta información. En la experiencia de aprendizaje tenemos también el planteamiento de las competencias y capacidades. Tenemos esta primera competencia que es convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. En esta competencia, el estudiante va a actuar en la sociedad relacionándose con los demás de manera justa y equitativa, reconociendo que todas las personas tienen los mismos derechos y deberes y contribuyendo a la construcción del bienestar general. Es importante el respeto a las culturas de nuestros pueblos originarios y optar por una posición frente a los asuntos que generen conflicto en nuestra sociedad. En la siguiente competencia, indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. El estudiante es capaz de construir su conocimiento acerca del funcionamiento y estructura del mundo natural y artificial que lo rodea a través de procedimientos propios de la ciencia, reflexionando acerca de lo que sabe, de cómo ha llegado a saberlo y poniendo en juego actitudes como la curiosidad, asombro, escepticismo, entre otros. Luego tenemos la siguiente competencia. Se comunica oralmente en su lengua materna. Permite que el estudiante realice la interacción dinámica entre uno o más interlocutores para expresar y comprender sus ideas, sus emociones. Es un proceso activo de construcción del sentido de los diversos tipos de textos orales, ¿no? Entre ellos el que se ha presentado en esta experiencia, que es la mesa redonda. Puede ser también una exposición o un debate. El estudiante participa en forma alterna como hablante o oyente. En la siguiente competencia, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. El estudiante realiza una interacción dinámica, se presenta esta entre el lector, el texto y los contextos socioculturales que marcan la lectura. Supone que el estudiante realice un proceso activo de construcción del sentido, capaz de interpretarlo y establecer una posición. Como estamos observando, cada una de estas competencias tiene sus capacidades. En cuanto a la siguiente competencia, escribe diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, permite que el estudiante use el lenguaje escrito para construir sentido en el texto y comunicarlo a otros. Se trata de un proceso reflexivo porque supone la adecuación y organización de los textos, considerando los contextos y el propósito comunicativo, y la revisión correspondiente. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. En esta competencia, el estudiante analiza los datos sobre un tema de su interés o estudio y le permiten tomar decisiones en la información. Para ello, el estudiante recopila, organiza, registra datos para analizarlos, interpretarlos e inferir la información obtenida. La siguiente competencia, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbres, es la que he abordado anteriormente. Tenemos a nuestras competencias transversales, que se desenvuelven en entornos virtuales generados por las TIC. El estudiante interpreta, modifica y optimiza los entornos virtuales durante el desarrollo de actividades de aprendizaje y en prácticas sociales. Esto involucra la articulación de los procesos de búsqueda, selección y evaluación de información. En la competencia gestiona su aprendizaje de manera autónoma. El estudiante es consciente del proceso que realiza para aprender
Esto le permite participar de manera autónoma en el proceso de su aprendizaje, gestiona, ordena y sistemáticamente estas acciones que va a realizar, evalúa sus avances y dificultades, así como asume gradualmente el control de esta gestión. Bien, esas son las competencias planteadas en la experiencia de aprendizaje y las capacidades correspondientes, como estamos viendo, y recordemos la competencia es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente con sentido ético. Ser competente es usar las capacidades combinadamente y ante situaciones nuevas. ¿Y qué son las capacidades? Son los recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas en las competencias, que son operaciones más complejas. Como estamos viendo, todos ellos se encuentran en nuestro Currículo Nacional de Educación Básica. Hemos visto ya la situación significativa, hemos visto las actividades tiempo, también las competencias y capacidades. Continuemos observando qué es lo que debemos considerar en una experiencia de aprendizaje. Bien, tenemos también los enfoques transversales. En este caso se ha considerado el enfoque de derechos, cuyos valores son conciencia de derechos. Y las actitudes a observar son la disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y colectivos que tenemos las personas en el ambiente como sujetos de derechos y no como objetos de cuidado. Ellos deben reconocerse como ello, como personas con capacidad deseando la vida, consolidación de la democracia de decisión en asuntos públicos, que fortalecen la convivencia y transparencia en equilibrio de los conflictos. Bien, eso es en cuanto al enfoque transversal, considera evaluación. Los criterios de evaluación limitada. Se elaboran a problema lo que se pretende lograr en la experiencia de laboral del docente y también fomentar en sus estudiantes la participación. Aprendizajes serán abordados y cómo estos serán evaluados. Cada uno de estos criterios presenta estos instrumentos de evaluación, los cuales nos ofrecen realizar una retroalimentación y son construidos a partir de estos criterios de evaluación. Como estamos observando, allí hemos utilizado lista de cotejo, fichas de observación y rúbrica. Como estamos visualizando, cuando hemos planteado la situación significativa, nuestro producto es que los estudiantes participen en una mesa redonda. Hemos elegido ese tipo de texto oral porque va a permitir que el estudiante dé a conocer toda la información, todo el análisis, síntesis, las conclusiones en sus argumentos. Va a ejercer un rol de oyente y de escucha activa. Veamos la rúbrica propuesta para esta experiencia de aprendizaje. En la rúbrica tenemos, como conocemos a la competencia, esta se desarrolla en criterios. Allí podemos observar la gradualidad, tenemos cómo esta se desprende y se va graduando. Lo que se especifica es el tipo de texto, que sería la mesa redonda, y lo que se desea, la temática, abordar, que sería el coronavirus. Podemos ver acá la complejidad. Veamos cómo el estudiante aquí en el mayor nivel, digamos destacado, el estudiante recupera información explícita que escucha en la mesa redonda, selecciona los datos específicos acerca del coronavirus, integra esta información cuando es dicha en la presentación, en el desarrollo y cierre de la mesa redonda. Utilizando expresiones metafóricas, un vocabulario que incluye sinónimos y términos propios de los campos del saber. Para un estudiante en el nivel A, va a recuperar la información explícita que escucha en la mesa redonda, va a seleccionar los datos específicos, va a presentar expresiones con sentido figurado, vocabulario que incluye sinónimos y términos propios de los campos del saber. Veamos todavía que no se desarrolla la parte de las expresiones metafóricas. Bien, y subsiguientemente en el nivel B estarán los estudiantes que recuperan información explícita, que escuchan en la mesa redonda, seleccionarán datos específicos y presentarán un vocabulario de uso frecuente y sinónimos, ¿no? Acá no utilizarán términos propios de los campos del saber. Y veamos en el nivel C, en el inicio. Va a recuperar información explícita que escucha en la mesa redonda y que presenta vocabulario de uso frecuente. Como podemos ver, acá no va a utilizar sinónimos. Entonces, como uno a uno se va graduando. Este es en el primer criterio. El segundo criterio, infiere e interpreta información del texto oral. Es importante que los estudiantes
relacionen las ideas de causa y efecto, las cuales son planteadas en la mesa redonda a partir de la información acerca del coronavirus. Y como podemos ver, la gradualidad se presenta de tal manera que nos permite observar cómo el estudiante se va desenvolviendo, cómo va logrando este nivel de logro, lo cual permitirá a nosotros como maestros realizar los reajustes necesarios. El siguiente criterio utiliza recursos no verbales y paraverbales, que se refiere a cómo emplea sus gestos, movimientos corporales, y frente a ello también se da la gradualidad, ¿no? El volumen de su voz, la entonación que le da, y cómo transmite y lleva a su público objetivo. El siguiente criterio adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, en la cual va a llevar a cabo su exposición en la mesa redonda, las características que ha investigado acerca de esta enfermedad, y lo va a hacer utilizando el registro formal e informal, ¿no? Y utilizando las fuentes de información complementarias, que sean las noticias que ha leído y farmacéuticos. El siguiente criterio interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. De igual manera, se ve la gradualidad que existe, ¿no? Cómo participa en los diversos intercambios orales durante la mesa redonda, alterna los roles de hablante y oyente, formula preguntas, explica sus respuestas, hace comentarios acerca del tema y recurre a normas y modos de cortesía. Y por último, como quinto criterio, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral, ¿no? En la cual va a llevar a cabo una evaluación acerca de cómo fue su participación en la mesa redonda, si llegó a expresar sus ideas en forma coherente, si logró la cohesión respectiva, si cumplió con el propósito comunicativo. Y de igual manera se presenta la gradualidad correspondiente. Bien, esta es la culminación de la experiencia de aprendizaje. Como lo mencioné en anterioridad, constituye una planificación a mediano plazo que me va a permitir transitar a mi unidad didáctica, por cuanto nosotros conocemos que previamente a ello debemos ir seleccionando aquellos elementos que nos van a permitir esta construcción. Aquí tenemos la siguiente: unidad didáctica de nivel primaria en cuarto grado. Ya desarrollada y ya planteada mi experiencia de aprendizaje, ahora paso a elaborar mi unidad didáctica. Mi unidad didáctica es una visión detallada de cómo voy a desarrollar, evaluar y alcanzar los propósitos de aprendizaje previstos en la planificación anual en un tiempo más corto, ¿no? Y para ello utilicé como el transitar a la experiencia de aprendizaje. Ahora vamos a presentar la unidad para cuarto grado del nivel primario, la cual está denominada Adoptamos medidas de prevención para protegernos del coronavirus. Bien. Los propósitos de aprendizaje, como ustedes pudieron ver en la experiencia de aprendizaje, ya estaban seleccionadas las competencias, capacidades, lo que tendríamos que proponer considerando nuestro currículo nacional de educación básica son los desempeños, los criterios e instrumentos, también los tomo en cuenta de mi experiencia de aprendizaje y agregar lo que corresponde a la evidencia de aprendizaje y las actividades y o productos, ¿sí? Por ello es importante tener en cuenta ¿qué son los desempeños? Los desempeños son las actuaciones observables de los estudiantes. Pueden ser, son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las competencias. Los desempeños se dan grado a grado. ¿Y qué son las evidencias de aprendizaje? Son las producciones o actuaciones realizadas por los estudiantes en situaciones definidas como parte de su proceso de aprendizaje. ¿Sí? Y aquí tenemos entonces que hemos planteado en esta primera competencia como evidencia que participe en la mesa redonda a partir del cumplimiento de sus normas de convivencia. Para ello nuestro producto será la elaboración de las normas de convivencia, que éstas sean visualizadas, pero no solamente queden propuestas, sino que asuma responsabilidades sin hacer distinción de género. Se considerará como instrumento una ficha de observación. La siguiente competencia presentada anteriormente, como evidencia de aprendizaje, hemos considerado que participe en la planificación y realización de actividades de la presente unidad, expresando y consensuando propuestas democráticamente a través de ideas ordenadas, que participe en la mesa redonda en un diálogo democrático para determinar las medidas de prevención a nivel personal, escolar y la comunidad. Para ello, como criterios, tenemos expreso realmente como instrumento la rúbrica, como producto, la participación en la mesa redonda.
En la siguiente competencia tenemos como evidencia que participen en la mesa redonda a partir de la identificación de la información que ofrece las noticias y los trípticos, ¿no? Opinando sobre este contenido. Como criterio, comprende textos escritos y como instrumento, lista de cotejo. El producto sería un organizador visual. Tenemos, escribe diversos tipos de textos. En esta competencia es importante conocer que los criterios son, produce textos escritos, su instrumento es lista de cotejo. Y como evidencia que participe en la mesa redonda considerando la información que contiene los trípticos elaborados por ellos, porque son el producto de sus observaciones. Y este producto sería el tríptico. Tenemos también en la siguiente competencia como evidencia que participe en la mesa redonda a partir de la información que ofrecen las noticias acerca de los resultados de sus problemas estadísticos, ¿no? Como criterio, resolver problemas estadísticos, instrumento lista de cotejo y la representación e interpretación de gráficos estadísticos sería el producto. En la siguiente competencia tenemos como criterios, indaga para ampliar sus conocimientos, en la cual como evidencia participa en la mesa redonda previo proceso de indagación en el que problematiza sobre el coronavirus, diseña un plan, registra datos, comunica los resultados, registra sus investigaciones y conclusiones. Como podemos ver, el producto sería el registro de sus hipótesis. ¿Sí? Es importante señalar que esta competencia debe desarrollarse en todos sus desempeños, porque uno a uno se encuentran relacionados. En esta primera parte se puede observar el registro de sus hipótesis. En el siguiente desempeño, aquel estudiante ya va a proponer un plan de acción, ¿no? Lo cual va a considerarse como instrumento una ficha de observación y producto de su plan de acción, la propuesta de su plan de acción. Continuamos, tenemos también la siguiente que corresponde al un organizador visual como producto. Continúa la misma competencia y aquí el estudiante ya va a presentar en la mesa redonda lo que corresponde a sus datos, los registros que ha logrado en sus investigaciones y sus conclusiones. Registrando estas conclusiones sería uno de los productos y como instrumento ficha de observación. En el siguiente desempeño también desarrolla culminando con la comunicación de sus conclusiones. Para ello, como criterio, se considera indaga para ampliar sus conocimientos, como instrumento la ficha de observación y como su actividad o producto socializar sus hallazgos. Como estamos viendo, la evidencia de aprendizaje es continua porque todo ello se integra. Y en cuanto a la siguiente competencia, que es la competencia transversal, se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TICs. Los estudiantes desarrollarán como producto su registro, sea en Word o en las XO, lo que han investigado utilizando entornos virtuales y como instrumento tendremos a una lista de cotejo. Para ello, la evidencia será que participen en la mesa redonda, pero en el proceso de registro de sus investigaciones en los entornos virtuales para considerarlos en la mesa redonda. La siguiente competencia transversal gestiona su aprendizaje de manera autónoma. El estudiante explica el proceso, los resultados obtenidos, las dificultades y los ajustes y cambios que realizó para alcanzar la meta. Es el desempeño seleccionado como criterio. El estudiante regula sus aprendizajes como instrumento la ficha de observación. Tenemos la siguiente evidencia. Que participe en la evaluación de su aprendizaje, identificando los aprendizajes que logró desarrollar, que determine las actitudes y los valores que debe poner en práctica. Y como producto, socializar el proceso de aprendizaje. Bien, tenemos ahora el enfoque transversal mencionado anteriormente en la experiencia de aprendizaje. Aquí en la unidad solamente consideraríamos especificar las acciones observadas. Que los docentes generen espacios de reflexión crítica sobre el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, especialmente en grupos y poblaciones vulnerables. Que los estudiantes participen expresando sus deberes y derechos a partir de situaciones presentadas. En este caso, nuestra situación abordada como problemática es la situación del coronavirus, ¿no? Cómo afecta a nuestra población, a nuestra comunidad y por ende a nuestros estudiantes. Aquí la tenemos, fue presentada anteriormente en la experiencia de aprendizaje, la hemos analizado, la hemos visto, y entonces, ¿podemos mejorarla? Sí. ¿Podemos especificarla y darle un valor agregado? También. Recordemos que esta es una propuesta dirigida a estudiantes de cuarto grado.
¿Bien? Luego de la situación significativa correspondiente, tenemos acá la secuencia de sesiones, las cuales han sido organizadas a partir de las actividades que se proponieron en la experiencia de aprendizaje. Tenemos la primera sesión, que sería, participamos en asamblea en presentación de la situación. Aquí el docente hará la presentación respectiva y los estudiantes podrán aportar las actividades a desarrollar que ellos consideren pertinentes, tener un acercamiento con los criterios de evaluación. Es importante que ellos conozcan los aprendizajes en los cuales se verán involucrados. En la sesión número 2 se ha considerado, acordamos nuestras normas de convivencia para protegernos del coronavirus. El estudiante en forma democrática generará y expresará sus ideas acerca de las normas que debemos cumplir. Aquí también nos servirá para conocer cuán informados se encuentran acerca de esta enfermedad. Tenemos en la sesión 3, expresamos lo que conocemos acerca del coronavirus. Aquí conoceremos cómo nuestros estudiantes se encuentran informados en cuanto a sus saberes previos, ¿ya? Lo cual nos va a permitir que establezcan hipótesis sobre esta enfermedad. En la sesión número 4 investigamos acerca del coronavirus, podrán proponer el plan de acción bajo nuestra orientación como mediadores y brindarles las fuentes necesarias. De ser ello, las TICs u otras fuentes, como expresaba anteriormente, que cuenten con información verídica. En la sesión número 5 van a comunicar los hallazgos que han encontrado. Aquí expresarán ellos sus conclusiones a las que llegaron y por qué estas son consideradas importantes a ser difundidas. En la sesión número 6 vamos a revisar nuestras normas de convivencia. Vamos a ver cuántas de ellas estamos cumpliendo. Pero esto no quiere decir que no lo hagamos durante el trayecto de las anteriores sesiones. Es continuo. Es más, aquí podemos regular aquellas que todavía nos cuesta cumplir, aquellas que ya hemos logrado cumplir. En la sesión número 7 vamos a leer noticias acerca del coronavirus. Noticias que nos van a permitir conocer datos a nivel de nuestro país, a nivel mundial. Estos datos nos servirán para abordar en la sesión número 8 la construcción de tablas de datos y que me permitirán pues organizar esta información y realizar mi sesión número 9, graficar estos datos estadísticos utilizando los pictogramas. Y posteriormente en la siguiente sesión interpretaremos estos datos estadísticos, porque es importante que no quede solo en el gráfico de socialización, sino en la interpretación, en lograr inferir qué es lo que nos quiere dar a conocer estos datos recogidos. En la sesión número 11 vamos a leer noticias acerca trípticos acerca del coronavirus. Leer trípticos es un acercamiento a la estructura del texto y también a poder inferir la información presentada. En la sesión número 12 planificamos escribir trípticos. Ya empoderados con la estructura de un tríptico, elaboraremos pues nuestro plan de escritura, ¿no? Bien, tenemos ahora lo que corresponde a la sesión número 13. Escribimos los trípticos. Ya realizamos nuestra primera versión a partir del recojo de la información anteriormente. En la sesión número 14 vamos a revisar nuestros trípticos y vamos a presentarlos. En la sesión número 15 vamos a socializar a nuestra comunidad educativa la información obtenida en nuestros trípticos. En la sesión número 16 organizaremos una mesa redonda. Esta mesa redonda va a permitir que nosotros podamos participar acerca de las medidas de prevención. Nuestros estudiantes ya se encuentran empoderados, ya tienen el conocimiento, ya han investigado, ellos pueden proponer medidas de prevención con una base sólida de su conocimiento y es más ser críticos frente a ello. Luego comunicamos en una mesa redonda estas medidas de prevención a nuestra comunidad. Puede ser en una reunión con los padres de familia, en una reunión de APAFA, en la invitación que nosotros realicemos a nuestros padres de familia, siempre tomando las medidas respectivas. En la sesión número 20 vamos a evaluar en asamblea todos aquellos aprendizajes adquiridos durante la unidad didáctica. El cómo el estudiante ha logrado aprender, cuál fue para él una estrategia favorable para aprender, qué es lo que le costó todavía aprender. Entonces nos va a permitir retroalimentarnos nosotros, retroalimentar a nuestros estudiantes y que ellos logren retroalimentarse a partir de una reflexión, autorreflexión. Es importante señalar que durante el desarrollo de las sesiones debemos desarrollar la autoevaluación, la coevaluación y nosotros como docentes la heteroevaluación.
¿sí? Tenemos los materiales y recursos educativos, los textos o libros de trabajo, cuadernos de trabajo, si tuviéramos aula de innovación, si no lo tuviéramos, contar con una laptop, un proyector, periódicos, cartulina, en fin, todo aquel material concreto, la biblioteca de aula, que nos permita desarrollar la unidad didáctica. Y por último, realizar una evaluación acerca de lo que he logrado en esta unidad. En esta unidad he logrado que a mis estudiantes aún les cuesta lograr lo siguiente y qué es lo que debo trabajar en la siguiente unidad. Bien, esto me va a permitir, pues, que mis estudiantes puedan ser retroalimentados en la siguiente unidad. Es con este cuadro que finalizamos la presentación de esta videoconferencia. En espera de sus preguntas. A ver, la maestra Lourdes Guzmán me dice que es muy valioso que descarguemos esta experiencia de aprendizaje para tener como referencia. Bien, también me manifiestan sobre las competencias artísticas y actividades físicas y religión. Así es, esta es una propuesta, maestros. Esto puede ser enriquecido, no se deja de lado. Podemos tomarlo también como parte del desarrollo de la unidad. Sabemos que nuestra planificación es una hipótesis de trabajo y como propuesta, el poder enriquecerlo sería de mucho bien para nuestros estudiantes. Es verdad, debemos prevenir el contagio del coronavirus, pero también sabemos que hay medidas, ¿no? Distancias que debemos tener en cuenta, espacios que debemos tener en cuenta. Una innovación sería también que esta mesa redonda sea realizada pues, a través de entornos virtuales, pero parte de ustedes, maestros, de la iniciativa que tengan para que esta se lleve a cabo. Hay un temor por el primer grado. Se puede llevar a cabo, graduémoslo considerando los desempeños del primer grado. Es un reto para nosotros como maestros difundir y hacer que nuestros estudiantes manejen estas familias, porque sabemos que esta enfermedad lamentablemente es contagiosa. Es por ello el motivo de nuestro aislamiento social. Consideramos que es retador. Consideramos que sí es retador, porque me permite a mí como persona velar por mi salud y ver cómo yo trasciendo como ser a mi familia, a mi comunidad. Así es, las experiencias de aprendizaje son un tránsito hacia la unidad didáctica. Entonces, para ello es importante dar a conocer qué actividades me van a permitir desarrollar competencias. Las experiencias de aprendizaje constituyen, como les decía, una planificación a mediano plazo. No estamos descartando las competencias del área de religión, arte, cultura y educación física. Pueden incorporarse. Recordemos que nosotros podemos desarrollar las competencias, todas aquellas que consideremos, pero tengamos en cuenta cuáles son prioridad. Y como indicaba, es una propuesta. No, la experiencia de aprendizaje no está reemplazando a una unidad diagnóstica. La experiencia de aprendizaje es un transitar hacia la elaboración de una unidad, a la primera unidad. Pero como sabemos también, como se encuentra en nuestra página del Ministerio, en la dirección que voy a mencionar a continuación, los invito a que ustedes puedan visualizar en la página del Minedu, en directivos.minedu.gov, en la cual ustedes podrán conocer qué propuestas nos está haciendo el Ministerio para que nosotros, como docentes, desarrollemos labores. Tenemos orientaciones para el docente, nos invita a revisar materiales, dotación del 2020, en la página del Perú Educa. También a revisar, ajustar la planificación curricular abordando esta pandemia, el COVID-19. También a revisar la planificación de nuestra primera semana, incluyendo actividades que permitan promover el conocimiento, las causas y las medidas de prevención, así como la contención emocional, fortalecer las competencias pedagógicas a nosotros como docentes a través de los cursos de Perú Educa. Asimismo, nos permite y nos propone que realicemos indagaciones y elaboraciones de propuestas de educación a distancia y planificar en lo posible actividades que integren a nuestros padres de familia.
Bien, en el caso de secundaria, yo los invitaría el día de mañana a las 10 de la mañana. El especialista dará a conocer también una experiencia de aprendizaje y lo que corresponde a una unidad didáctica de secundaria. Agradezco a todos ustedes su participación y los invoco a continuar participando en esta serie de videoconferencias. Tal vez muchas de sus preguntas no podrán ser resolvidas por cuanto nosotros también contamos con todo aquello que ustedes nos puedan aportar. Y como les digo, esta es una propuesta, tómenlo de esa manera, esperamos que sea de su utilidad. Muchas gracias a ustedes por su participación. Pero antes de ello, quiero invitarlos a que visiten a nuestra página de la DREL, también visiten a nuestro canal de la Dirección Regional, de la Dirección de Gestión Pedagógica. Estamos llanos siempre a brindar esta serie de videoconferencias que nos permitan ir actualizando, sin dejar de lado pues, nuestro rol como maestros, capacitamos como profesionales de la educación. Los felicito por mostrar su interés y gracias a ustedes nuevamente por su participación. Deseándoles muchos éxitos y que nuestro país pronto pueda salir de esta terrible situación en la que todos nos encontramos. Y por ello les pido a ustedes que por favor de nuestro rol de maestros aprovechemos este tiempo y tomemos en cuenta las sugerencias que nos brinda el Ministerio de Educación. Repito, en la página del Minedu, directivos.minedu.gov.p, ustedes podrán encontrar las orientaciones para los docentes. Y claro, que esta videoconferencia será colocada también en la página de la DREL, en el Facebook de la DREL, en la Dirección de Gestión Pedagógica. No nos vamos a olvidar de capacitarlos, es nuestro trabajo y lo hacemos con agrado. Muchas gracias, felicitaciones a todos ustedes. Dirección de Gestión Pedagógica.